Muy bien, amiguitos, hoy día vamos a trabajar un nuevo tema de física relacionado a hidrostática y vamos a empezar hoy día con presión. ¿Listo? Te voy a mostrar tres ejemplos y en la primera gráfica te voy a indicar, ¿no? ¿Cuándo te hundes más? Ahí tienes una persona que está sobre una cama elástica echada y el otro cuando está parado. Obviamente el que está parado se hunde porque tiene menor área y a menor área se siente mayor tu peso. En el segundo caso, ¿cómo clavarías un clavo de punta o de cabeza? Obviamente de punta, porque a menor área se siente mayor el peso. Y en el tercer caso, ¿qué duele más? ¿Un pisotón con un zapato plano o de tacón? Obviamente el de tacón, porque a menor área existe mayor presión. Supongo que alguna vez has agarrado el lapicero o el lápiz entre la yema de tus dedos y has presionado. Donde está la punta obviamente se siente mayor la presión. Entonces concluimos, en la caja echada, mayor área, menor presión. Y en la caja vertical, menor área, mayor presión. ¿Listo? Entonces vamos a revisar ahora la fórmula de presión, o qué entendemos como presión. Presión es la fuerza ejercida por unidad de área. Tienes una caja. Sobre la caja actúa una fuerza vertical perpendicular a esa superficie y aplicamos la formulita. ¿Cuál es la fórmula? Presión es igual a fuerza sobre área. La presión es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. Revisemos las unidades. Para el área debe estar en metro cuadrado, la fuerza en newton y la combinación de newton por metro cuadrado te da el famoso pascal. Esa es la unidad de la presión, pascal. Vamos a revisar un ejemplito, un ejemplo más que todo de aplicación. Se aplica una fuerza de 2500 newtons sobre un área de 2 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión ejercida? Ahí tenés la fuerza, debes fijarte que la fuerza debe ser perpendicular a la superficie. Ahora revisemos las unidades. Tengo la fuerza en newton y tengo el área en metro cuadrado. Solo tenemos que reemplazar. Presión, fuerza sobre área, 2500 entre 2, ¿te da cuánto? 1250 newton metro cuadrado, o si no lo puedes simplificar con la unidad pascal. Ya hemos visto presión, ahora nos toca trabajar lo que es presión hidrostática. ¿Qué entiendo como presión hidrostática? ¿No? Hidro es agua, ojo, es la presión que ejerce el líquido sobre el fondo del recipiente. Por ejemplo, te fijas un pececito que está en el fondo, yo quiero hallar la presión hidrostática, obedece una fórmula, densidad por gravedad y por altura. La densidad su unidad es kilogramo por metro cúbico, la gravedad metro por segundo al cuadrado y la altura en metro. Algo muy importante tenemos que recordar acá. El valor de la densidad de la sustancia agua, ¿cuánto es? 1000. ¿Pero en qué unidad? Kilogramo por metro cúbico. Ahora, si trabajas en gramo por centímetro cúbico, la densidad del agua, ¿cuánto va a ser? 1. Entonces hay que hacer conversiones. Para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, ¿por cuánto vas a multiplicar? Por 1000. Y si quieres hacer la conversión inversa, o sea, pasar de kilogramo por metro cúbico a gramo por centímetro cúbico, al valor lo divides entre 1000. Vamos a trabajar un ejemplito de presión hidrostática. También es otro ejemplo de aplicación. Hallar la presión hidrostática en el punto P si la sustancia es agua y se encuentra a una altura de 0,5 metros. Considerar gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Fórmula, presión hidrostática, densidad, gravedad por altura. Como es agua, la densidad vale 1000, gravedad 10, la altura 0,5. Multiplicas y te va a salir ¿cuánto? 5000 pascales. Ahora pasemos a revisar qué es el principio de Pascal. Una presión externa aplicada a un líquido encerrado se transmite uniformemente con la misma intensidad y en todas las direcciones. Por ejemplo, tienes una jeringa conectada a un globo y un globo con varios huecos. Cada vez que hace presión, ¿qué sale? Sale el agua, ¿no? En diferentes direcciones. Sigamos, ahora vamos a trabajar lo que es una prensa hidráulica. Son cilindros intercomunicados que comparten el mismo líquido de trabajo. Tú aplicas fuerza en un extremo, obviamente a través de las moléculas la fuerza se multiplica y llega al otro lado. Fórmula, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, también conocido como máquina multiplicadora de fuerza. Ahora hablemos en este caso de la presión atmosférica. Atmosférica lo relacionas ¿con quién? Con el aire. Por eso decimos que es el peso del aire. Ahora, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de una atmósfera? Una atmósfera, ¿cuánto equivale? A 1,05 por 10 a la quinta pascales. O también 76 centímetros de mercurio, ¿no?
Como bien sabemos, la Tierra está envuelta por una capa gaseosa llamada atmósfera, la misma que está compuesto por una mezcla de gases. Esos gases, nitrógeno, oxígeno, argón, anhidro carbónico y hidrógeno, más que todo de cultura general. Lo que me interesa es que la presión atmosférica es 1 por 10 a la quinta pascales, o también una atmósfera. ¿Listo? Pasemos ahora a hablarte de la presión absoluta. ¿Y qué es la presión absoluta? Es la presión en el fondo. Por ejemplo, en ese buzo está soportando una presión absoluta ¿de cuánto? De 3 atmósferas. Para llegar a 3 atmósferas, ¿qué ha sumado? El peso del agua más el peso del aire. Vuelvo a repetir, presión absoluta o total. Ya sabes que es la suma del peso del aire más el peso del agua. Veamos en este caso, ¿no? Presión absoluta es igual a P sub 0, que sería el peso del aire, más la presión hidrostática. ¿Y alguna vez has escuchado hablar de la presión manométrica? Muy bien, es la diferencia entre la presión absoluta menos la presión atmosférica. A eso se llama, ¿qué cosa? Presión manométrica. Ahí tienes presión absoluta menos la presión atmosférica, que te da la presión manométrica. ¿Listo? Ahí tienes un buzo donde puedes hallar la presión absoluta total. Repetimos, es el peso del aire más el peso del agua. Vamos a revisar rápidamente un ejemplito también de aplicación. Un objeto sumergido en agua está a 20 metros de la superficie. Halla la presión absoluta. ¿Listo? Presión absoluta. Presión absoluta, peso del agua más el peso del aire. Veamos. En el primer caso solamente he hallado la presión hidrostática, y en el segundo caso, para la presión absoluta, ¿qué haces? Sumas el peso del aire más el peso del agua hallado. Ahora veamos qué es un vaso comunicante. Independientemente de la forma de los vasos y de las áreas, cada vaso ejerce la misma presión en sus fondos. Tú sobre este vaso comunicante echas una misma sustancia y todos al final van a alcanzar el mismo nivel. ¿Ya? Pasemos ahora a principio de Arquímedes. Para todo cuerpo sumergido en un líquido, total o parcialmente, recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del líquido desalojado. Tienes un objeto flotando, hacia arriba aparece una fuerza llamado empuje. Ahora, si el peso es mucho mayor que el empuje, ¿qué pasa con el cuerpo? Se hunde. Pero si el cuerpo está flotando, ¿qué sucede? Que el peso y el empuje está en equilibrio. Ahora vamos a trabajar entonces la fórmula de empuje. Formulita: densidad del líquido por la gravedad y por el volumen sumergido. La densidad del líquido, kilogramo por metro cúbico, gravedad metro por segundo al cuadrado, y el volumen metro cúbico. Todo estamos trabajando en el sistema internacional. Por lo tanto, el empuje es una fuerza y su unidad es el newton. ¿Qué es un peso aparente? Te explico con un ejemplo. Cuando alguna vez te has metido a la piscina, estás flotando. Ahí tienes un peso aparente. Generalmente hay peso aparente cuando un cuerpo está sumergido en un líquido. ¿Cuándo es el peso real? Cuando estás en un medio que es aire. Cuando estás caminando tienes el peso real. ¿Cómo hallo el peso aparente? Haciendo una diferencia. ¿Qué restas? El peso real menos el empuje. En la figura tienes, en el caso A, peso real, y en el caso B tienes el peso aparente. ¿Alguna vez también has escuchado hablar de lo que es una isóbara? ¿Qué es una isóbara? Es la línea o plano formado por puntos que soportan la misma presión. Al mismo nivel del agua puedes trazar una isóbara. Tomando un punto y en una misma línea también puedes trazar otra isóbara. ¿Qué son líquidos no miscibles? Por ejemplo, fácil, el agua y el aceite. ¿Se pueden mezclar? No. Va a llegar un momento determinado en que los dos se van a separar. ¿Por qué? Porque tienen diferentes densidades, ¿no? Si tienen diferentes densidades, el menos denso se va arriba y el más denso se va a la parte de abajo. Ahora revisemos ejercicios de presión. Primer ejercicio, que es teórico. Clasifique como verdadero o falso. La presión es una magnitud escalar. Verdadero. La presión se mide en joules. Falso. La presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. También es verdadero. Tu respuesta sería la D. El ejercicio 2. Se aplica una fuerza de 4200 newtons sobre un área de 6 metros cuadrados. Te pide hallar la presión. Entonces vas a colocar la formulita de presión. Fuerza sobre área. ¿Cuánto era la fuerza? La fuerza en este caso era 4200 newtons. ¿Y el área cuánto era? 6 metros cuadrados. Si te das cuenta, son ejercicios solamente de aplicación. Y esto nos da como valor 700 newton por metro cuadrado. Pero ya sabes que la combinación de newton por metro cuadrado, ¿qué cosa me da? Me da pascal.
En el ejercicio 3 la fuerza es 320 y el área es 16 metros cuadrados. Presión es igual a 320 sobre ¿cuánto? Sobre 16. 20 pascales. Pasamos al ejercicio número 4, la fuerza 640 y el área 4. Muy bien, reemplazamos los valores en presión es igual a fuerza sobre área. Bueno, se sobreentiende que es ejercicio 4, ya tú lo cambias. Fórmula, presión es igual a fuerza sobre área, la fuerza 640 y el área en este caso sería 4. Y nos da 160 pascales. Pasamos al ejercicio 5. Halla la presión que ejerce el bloque de 800 newtons. Date cuenta que es un paralelepípedo y la base es una base rectangular de valores 4 metros y 2 metros. Como la base es rectangular, entonces decimos que el área es igual a ¿quién? A base por altura. La base en este caso 4 y la altura 2. Es donde todo el peso de ese cuerpo va a descansar. Muy bien. Formulita, base por altura, 4 por 2 me da 8. Como estamos trabajando en metros, tu respuesta va a ser 8 metros cuadrados. Como ya tienes el área, ahora sí vas a trabajar con la fórmula de presión, que es fuerza sobre área. La fuerza ya te lo dieron en el ejercicio, solamente hay que reemplazarlo. Presión es igual al peso, no te olvides, ¿no? Es el peso del cuerpo sobre el área. ¿Cuánto vale ese peso? 800 newtons. ¿Sobre cuánto? Sobre 8. Haces una división y te va a salir ¿cuánto? 100 pascales. Pasamos al ejercicio 6. Calcule la presión que ejerce el bloque de 1200 newtons. Otra vez tienes un paralelepípedo. Todo el peso del cuerpo descansa sobre una base rectangular. ¿Ya? De lados 8 y 3. La fórmula clásica, no te olvides de un rectángulo, ¿cuál es? Base por altura. No te olvides que todo el peso descansa sobre lo que estoy pintando de color amarillo. ¿Ya? Ahora, área del rectángulo, otra vez, base por altura. Vas a multiplicar los dos valorcitos, que sería 8 por 3, que me da simplemente el valor de 24. Y ahora sí, metros cuadrados, obviamente, reemplaza en la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Presión es igual a fuerza sobre área. Y la fuerza obviamente sería ¿quién? El peso. ¿Y cuánto es el peso del cuerpo? 1200 sobre el área que has hallado, que es 24. Y nos da 50 pascales. Siguiente ejercicio. Calcular el peso del cilindro. Su peso es 600 y su área es 0,5. El cilindro descansa ahora sobre una base circular. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero no es necesario trabajar con esta fórmula porque ya nos da el área. Y el área en este caso es 0,5 metros cuadrados. La formulita no cambia, sigue siendo presión, sería igual a ¿quién? A fuerza sobre área. La fuerza viene a ser en este caso el peso, lo vas a reemplazar, que te vale 600. Y el área en este caso te vale ¿cuánto? 0,5. No hay que hacer ninguna conversión. 600 entre 0,5 nos da un valor de 1200 pascales. Ejercicio 8. Un bloque de concreto descansa sobre una base rectangular y tiene un peso de 1800 newtons. Este bloque de concreto, todo su peso va a descansar ¿sobre dónde? Sobre la base. Ahora fíjate la base, ¿no? ¿Qué forma tiene esta base? Vamos a colorearlo. Date cuenta que esta base sería un rectángulo. Y ya hemos visto que el área de un rectángulo sería base por altura. La base, a ver, podemos colocar en cualquier orden, no hay ningún problema. Al final es una multiplicación. 0,8 por 0,9. Haciendo esa multiplicación te va a dar ¿cuánto? 0,72 metros cuadrados. Ya tengo el área, ahora reemplazas en la fórmula. La formulita en este caso sería presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza, no te olvides que es el peso de ese bloque, que por dato del ejercicio nos han dado para reemplazarlo, ¿no? Por si acaso colocamos peso sobre el área. ¿Listo? Ahora sí. Presión es igual. El peso del cuerpo me vale 1800. Su área 0,72. Y nos da 2500 pascales. Siguiente ejercicio. Si el bloque del problema anterior se le coloca en la pista apoyado sobre una base superior pero con un área de 0,36, te pide hallar la presión. Como es el mismo bloque, pero en este caso está variando el área. El área en este caso va a ser 0,36, pero sigue conservando el mismo peso.
Entonces, de frente vamos a colocar la formulita que sería presión es igual a ¿quién? Fuerza sobre área. ¿Quién hace fuerza? Hace fuerza el peso del bloque. ¿Y cuánto es el peso del bloque? 1800, por dato del ejercicio anterior. Solo que en este caso está variando el área. Considerar un área de ¿cuánto? De 0,36. Por lo tanto, la presión te va a salir 5000 pascales. Ejercicio 10. Un cilindro contiene agua hasta el borde, su peso es 14.400 y descansa sobre una área de 2 metros cuadrados. Descansa sobre esta área, obviamente esta área es un área circular. El área circular es pi por radio al cuadrado, pero ya me da el área, que sería en este caso 2 metros cuadrados. También tengo el peso. Presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza va a ser, o el peso del cuerpo es 14.400 sobre el área, que en este caso te vale 2. Y te sale 7.200 pascales. La siguiente es una pregunta teórica. Bueno, este ladrillo, si colocamos en una espuma, dice en cuál de las áreas A, B o C va a tratar de hundir más al cojín. ¿Dónde hay menor área? En C. ¿Cuánto es el área? 40. Si lo colocamos en forma vertical, donde todo el peso descanse en C, pasamos al ejercicio 12, te pide calcular la presión. En este caso es un paralelepípedo, todo el peso va a descansar sobre donde, hay que fijarnos en la figurita, si es un cuadrado o es un rectángulo, de lados 4 metros y 5 metros. Área es igual a base por altura, haces una multiplicación, área es igual a 4 por 5. Siempre fíjate en las unidades, si están en metros no necesita conversión. Área es igual a 20 metros cuadrados. Ahora, reemplacemos en la fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza viene a ser, ¿qué cosa? El peso. Muy bien, reemplacemos. ¿Cuánto es la fuerza o el peso del bloque? 2000 y el área es 20. Por lo tanto, la presión te va a salir ¿cuánto? 100 pascales. Obviamente eliminas un 0 del numerador y un 0 del denominador. Pasamos ahora al ejercicio número 13. Calcular la presión que ejerce el hombrecito sobre un bloque de 800 newtons y la persona tiene un peso de 600 newtons. Todo eso va a descansar sobre un área que vale 2 metros cuadrados. El bloque tiene un peso y el hombrecito también tiene otro peso. Bueno, los pesos los vamos a representar con un vector vertical hacia abajo, el peso del bloque y el peso del hombrecito. Bueno, el peso del bloque en la literatura del ejercicio nos decía 800, ¿no? Bueno, vamos a considerarlo por esta vez el valor de 80, ya después tú lo cambias, ¿ya? Muy bien, todos estos dos pesos va a descansar sobre una área que ya nos da el ejercicio, que consideremos ¿cuánto? 2 metros cuadrados. Muy bien, presión es igual a ¿quién? A fuerza sobre área. Pero en este caso la fuerza no solamente es un peso, son dos pesos. El peso del hombrecito más el peso del bloque. Los dos son vectores vertical hacia abajo y dos vectores que tienen el mismo sentido, que tienen que pasar, se tienen que sumar. Muy bien, colocamos los módulos de ambos pesos. 80 más 600. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Haces la suma, te daría 680 entre 2 y me da un valor de 340 pascal. Sigamos. Pasamos al ejercicio 14. Hay un ladrillo que pesa 20 newtons, pero te indica que hay un millar de ladrillos que descansan sobre una determinada área. Muy bien, si tengo un millar de ladrillos y solamente un ladrillo me pesa, en este caso 20 newtons, ¿qué es lo que te dice tu sentido común? Tu sentido común obviamente te dice, solo un ladrillito vale 20, lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo vas a multiplicar por 1000. Por si acaso, un millar, ¿cuánto te trae? Te trae 1000. Muy bien, ahí lo tienes, 1000 ladrillos. Ya hacemos la multiplicación. Ahora sí, para que no nos olvidemos, ¿no? A ver, 20 por 1000, obviamente te va a dar ¿cuánto? 20.000. Pero 20.000 ¿qué? 20.000 newtons. ¿Listo? Porque ya tienes el peso de un ladrillo que vale 20 newtons. Multiplicaste por 1000 te da 20.000 newtons. Ese es el peso total. Ahora, todo ese peso total de ladrillos, ¿dónde descansa? ¿Sobre qué área está descansando? Muy bien, lo graficamos otra vez. Y todo ese peso va a descansar sobre su base.
Y la base, bueno, ya nos dan la base, que sería 4 metros cuadrados, que obviamente descansa sobre una base rectangular que estoy marcando ahí. Lo único que toca hacer es un pequeño reemplazo. Peso es igual a fuerza sobre área. Muy bien. La fuerza en este caso me vale 20.000. ¿Sobre cuánto? Sobre el valor de 4. Haces tu división y vas a obtener un valorcito de ¿cuánto? De 5.000 pascal. El ladrillo tiene las siguientes dimensiones. ¿En qué caso ejerce menor presión? ¿Dónde ejerce menor presión? Donde hay una mayor área. ¿Y sería en dónde? En B. Ahora vamos a trabajar ejercicios de presión hidrostática. Fórmula de presión hidrostática: densidad, gravedad por altura. Indique verdad o falsedad. La presión hidrostática aumenta si la densidad del líquido aumenta. Verdadero. La presión hidrostática aumenta con la profundidad. Verdadero. La presión hidrostática se expresa en kilogramos por metro cúbico. Verdadero. Pasamos a la siguiente pregunta, también teórica. Bueno, nos da una probeta y nos dice con respecto a la presión: ¿quién soporta más presión? B. Luego, ¿quién sigue? C. Y luego, ¿quién sigue? A. Tu clave, la C. Pasamos al ejercicio 3. Calcular la presión que se ejerce en el líquido en el fondo del pozo. Muy bien, el líquido es agua y la altura que nos está dando sería 12 metros. Reemplazamos entonces. Bueno, graficamos nuestro pocito y no nos olvidemos que la sustancia con la que estamos trabajando es agua. Y la densidad del agua es un valor que nosotros debemos manejar, que te vale ¿cuánto? 1000. Ya está. Y me da la alturita también el ejercicio, que es ¿cuánto? 12 metros. Solamente hay que hacer reemplazo. Date cuenta que todos los ejercicios que estamos haciendo son de aplicación. Solamente es reconocer el dato y reemplazar en la fórmula. A ver. Fórmula: presión hidrostática es igual a densidad del líquido por la gravedad, ¿listo? Por la gravedad, densidad del líquido por la gravedad y por la altura. La densidad del líquido en este caso, por ser agua, ¿cuánto vas a considerar? El valor de 1000. Entonces, reemplazando, presión hidrostática es igual 1000, vas a colocar ahí 1000 porque la densidad es agua, repite el terco, 1000 multiplicado por la gravedad, que en este caso sería 10, 1,2 metros. Bueno, si es 1,2, tendría que ser en quebrado fraccionario 12 sobre 10. Cosa que vamos a eliminar el 10 del denominador con el 10 del numerador. ¿Sí? Simplificamos ahí y solo te quedaría la multiplicación de 12 por 1000. Y eso obviamente sería para ti ¿cuánto? 12.000 pascales. Ahora 3 ceritos y 1000 en prefijo nos representa ¿cuánto? Kilo, que sería kilopascales. Ejercicio 4. Calcular la presión hidrostática que ejerce el agua de un pozo de 8 metros de profundidad. Muy bien, entonces vamos a graficar tu pozo. Nos indica que está obviamente lleno de agua y que la profundidad en este caso me indica que consideremos 8 metros. Si es agua, no nos olvidemos que la densidad del agua tiene como valor ¿cuánto? 1000 unidades kilogramo por metro cúbico. Ya está. Gravedad que debes considerar 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Para todos los ejercicios considera gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, que sería en este caso 8 metros. Reemplazamos en la fórmula. Presión hidrostática es igual a densidad del líquido por la gravedad multiplicado por ¿quién? Por la altura. Presión hidrostática es igual densidad del líquido, como es agua, 1000 multiplicado por ¿cuánto? Por la gravedad, que consideramos ¿cuánto? 10. Y vas a multiplicar por el valor de la altura. Fíjate en la altura, si está en centímetros hay que convertir, pero como está en metros solo hay que hacer el reemplazo. 8 multiplicas 8 por 10 me da 80, que sería 80.000. Otra forma de representar esos 80.000, no nos olvidemos que los 3 ceros que están al final es 10 elevado al cubo, y eso está representado por el prefijo kilo. Por lo tanto, tu respuesta sería 80 kilopascales. Siguiente ejercicio. Pasamos al número 5. También te pide hallar la presión hidrostática sobre un pozo a 10 metros. Prácticamente es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Graficamos tu pozo. Este pozo está lleno de ¿qué? De una sustancia, pero la sustancia en este caso es agua
La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Para todos los ejercicios te he dicho que consideres una gravedad de ¿cuánto? De 10. Ahora consideramos la altura, que por dato del ejercicio ya nos indica que también te vale 10 metros. Reemplazamos en la fórmula. Presión hidrostática es igual densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Densidad del líquido sería 1000. La gravedad también tendrías el valor de 10 por la altura, que te vale 10. Multiplicas 10 por 10, te va a dar ¿cuánto? 100. Entonces la presión hidrostática sería 100.000 pascal. Los tres ceros al final es 1000, que representa el prefijo kilo. Entonces también lo podemos representar como 100 kilopascales. Lo hemos marcado de color verde, ¿no? 100 kilopascales. Ejercicio 6. Calcular la presión que ejerce en el líquido a una profundidad mostrada de ¿cuánto? De 16 metros. Tienes un pozo de agua, tomas un punto X y ese punto X con respecto al nivel de referencia tiene 16 metros. Te pide hallar la presión hidrostática que soporta ese punto. La fórmula no cambia. Presión hidrostática, densidad del líquido, gravedad por altura. Ahora, la densidad del líquido en este caso es agua, multiplicas por 1000, la gravedad por 10 y la altura, que sería 16. Multiplicando 16 por 10 me da 160. Por 1000, entonces tendría 160.000 pascales. Otra forma de representar, que sería los tres últimos ceros es kilo, entonces lo representas como 160 kilopascales. Si quieres lo marcamos de color rojo, ahí lo tienes, 160 kilopascales. Pregunta 7. El valor de la presión atmosférica es 1 atmósfera. Esto equivale a 100.000 pascales. Marcas la alternativa C. Pasamos al número 8. Del problema número 6, ¿cuál sería el valor de la presión total o absoluta? Para hallar la presión total o absoluta es la suma de ¿quién? De la presión atmosférica más la presión hidrostática. Como nos dice del problema número 6, ¿cuánto nos vale la presión hidrostática? Lo hemos hallado, que nos valía 160.000 pascales, más la presión atmosférica, que nos vale 1 atmósfera. Pero como estamos trabajando en pascales, hay que reemplazar por el valor de 100.000. 100.000 pascales. Ya está, vas a hacer la suma. 160.000 más 100 nos da ¿cuánto? 260.000 pascales. Ahora, los tres últimos ceritos representan al prefijo kilo. Otra forma de representar tu respuesta sería 260 kilopascales. Ejercicio 9. Calcular la presión hidrostática en el punto X ejercido por el agua del lago. Considera gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Tienes un pececito ubicado en ese punto que se encuentra a 10 metros sobre la superficie del agua. Vamos a hallar la presión hidrostática, densidad del líquido, gravedad por la altura. La densidad del líquido, obviamente la sustancia es agua, por eso vas a colocar el valor de 1000. Su gravedad en este caso sería 10 y la altura también es el valor de 10, lo cual te da 10 por 10, 100, que sería 100.000 pascales. Como ya sabes, si es 100.000 pascales, también lo puedes representar como 100 kilopascales. Ejercicio 10. Halla la presión total absoluta que soporta el pez. ¿Qué es la presión total o absoluta? Es la suma de la presión hidrostática más la presión atmosférica. ¿Listo? No te olvides, para hallar la presión total es hallar el peso total del agua que está soportando el pescadito más el peso del aire. Reemplazamos 100.000 más la presión atmosférica, que también tiene el valor de 100.000. Sumamos 100.000 más 100.000, me va a dar en este caso ¿cuánto? 200.000. No te olvides que los tres últimos ceros significa kilo, entonces otra forma de representar también sería 200 kilopascales. Entonces la presión total vendría a ser la suma de ¿quién? Peso del agua más la suma del peso del aire. El número 11. La presión calculada en el problema anterior equivale a ¿cuántas atmósferas? Muy bien, una atmósfera, ¿cuánto equivale? Hay que recordar eso. Una atmósfera nos vale 100.000 pascales. ¿Listo? Si tengo 200.000 pascales, ¿a cuántas atmósferas me va a equivaler? A 2 atmósferas. Muy bien. Como que no me entendiste, entonces lo vamos a detallar un poquito. El valor anterior, 200.000 pascales. Muy bien. Una atmósfera, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto equivale? Equivale a 100.000 pascales. ¿Ya está? Entonces,
Si me dice 200.000, ¿a cuántas atmósferas equivale? Equivale a 2 atmósferas. Entonces 2 atmósferas es lo mismo que decir ¿cuánto? 200.000 pascales. Pasamos ahora al ejercicio número 2. Calcular el valor de la fuerza 1 que se necesita para equilibrar la prensa hidráulica. Tienes ahí, bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo que se asemeje a una prensa hidráulica. Acá viene una fuerza 1, por el otro lado viene una fuerza 2. Las fuerzas están actuando sobre tapas o émbolos que lo vamos a representar de color guinda. Acá viene una área 1 y al otro extremo también viene otra tapa o tapón que sería el área 2. La fórmula para prensa hidráulica: fuerza 1 sobre área 1. Eso es igual a ¿quién? A fuerza 2 sobre área 2. Nos piden hallar el valor de la fuerza 1. Vas a colocar fuerza 1 es igual. Dato del ejercicio, el área 1, ¿cuánto es? 2. Eso es igual a la fuerza 2. La fuerza 2 en este caso es 8.000 entre 4. Podemos sacar mitad en el denominador. Mitad de 2 sería 1, mitad de 4 sería 2. Entonces tendrías 8.000 entre 2, que sería el valor de ¿cuánto? De 4.000. Entonces la fuerza 1 sería igual a 4.000 newtons. En el siguiente ejercicio también te pide hallar la fuerza. Date cuenta que es una prensa hidráulica. La fuerza 2 vale 6.000. Las áreas 0,5 y 2. Graficamos tu prensa hidráulica. Graficamos la fuerza, en este caso la fuerza 1. En el otro extremo la fuerza 2. Las dos hacen presión sobre tapas o émbolos, área 1, y en el otro extremo el área 2. Aplicamos la formulita para prensa hidráulica. Fuerza 1 sobre área 1, eso es igual a fuerza 2 sobre área 2. También conocida como la máquina multiplicadora de fuerza. O sea, la fuerza que ejerces en una área se transmite a través de todas las moléculas y a medida que va avanzando, ¿qué va pasando? Se va multiplicando la fuerza. Muy bien, reemplazamos los datos. Fuerza 1 sobre el área 1, que sería 0,5, es igual a la fuerza 2, que te vale 6.000, sobre el área 2, que te vale 2. A ver, 6.000 entre 2, ¿cuánto nos va a dar? 3.000. Muy bien, entonces, fuerza 1 es igual. 6.000 entre 2, como ya te mencioné, vas a colocar el valor de 3.000 y lo vas a multiplicar por 0,5. 0,5 que está dividiendo pasa multiplicando. Pero 0,5 puedo expresar como quebrado fraccionario, que sería 5 sobre 10. Eliminas los ceros, te quedaría 300 por 5 y eso te da 1500. Vamos al 14, donde también te pide hallar la fuerza 1. Las áreas te valen 4 y 0,5. Graficamos tu prensa hidráulica. Por un extremo viene la fuerza 1, en el otro lado la fuerza 2, que actúa sobre diferentes tapas, y cada tapa tiene una área determinada. Acá colocamos el área 1, en el otro extremo el área 2. Y ahora ubicamos la fuerza o la fórmula, que sería fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Reemplazamos en este famoso principio de Pascal. Nos piden hallar la fuerza 1, colocas fuerza 1 sobre el área 1 por dato del ejercicio, que te indica que consideres 0,5, y la fuerza 2, que sería el valor de 5.000, sobre el área 2, que te vale 4. Vamos a hacer el mismo procedimiento, 5.000 entre 4, y eso me va a dar ¿cuánto? 1250. Multiplicas por 0,5, pero en quebrado fraccionario 5 sobre 10, simplificas ceros y vas a multiplicar 125 por 5, igual a 625 newtons. Ejercicio 15. Me piden hallar en este caso cuánto pesa el hipopótamo. Me está pidiendo hallar la fuerza. Ya me da una que vale 12.000 y tengo las dos áreas. Graficas la prensa hidráulica. Uno de los extremos está más elevado que el otro, pero sobre los dos se aplican diferentes tipos de fuerza, que en este caso serían el peso de los animales, ¿no? Acá fuerza 1 y en el otro extremo la fuerza 2. Cada una de estas fuerzas están actuando sobre diferentes émbolos. No te olvides que cuando yo digo émbolos nos referimos a las tapas. Por ejemplo, acá tengo el área 1, o sea, en esta tapa, y en la otra sería el área 2.
Muy bien, fuerza 1 es igual, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Reemplazando los datos para hallar la fuerza del hipopótamo. Entonces, fuerza del hipopótamo sobre el área 1. Reemplazamos el dato del área 1, que nos vale 3. Eso es igual a la fuerza 2 como dato que consideremos 12.000 y el área 2 como valor de 6. Sacamos tercia, tercia 1, tercia 2. 12.000 entre 2 te va a dar ¿cuánto? 6.000. Entonces la fuerza del hipopótamo sería 6.000 newtons. O lo podemos expresar como 6 kilonewtons. Bueno, a continuación vamos a pasar a trabajar ejercicios de empuje hidrostático. Ejercicios resueltos. Pregunta número 1. Clasifique como verdadero o falso. El empuje hidrostático depende de la densidad del líquido, verdadero. El empuje hidrostático depende del volumen sumergido, no depende del volumen sumergido, falso. La ley del empuje hidrostático fue descubierta por Pascal, falso. Fue por Arquímedes. Segunda pregunta, para completar, todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido, experimente una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, y es equivalente al peso del líquido desalojado por el cuerpo. Tu clave, la B. Pregunta 3. Indique la fórmula que expresa el empuje hidrostático. Sería la alternativa A. Empuje hidrostático es igual a densidad del líquido, gravedad por el volumen sumergido. Pregunta 4. En la fórmula del empuje hidrostático, ¿qué significado tiene el símbolo? Ahí tienes la letra lambda. Lambda por el líquido, y eso para ti significa densidad del líquido. Pregunta 5. En la fórmula del empuje hidrostático, ¿qué significado tiene el símbolo V sub S? Y eso significa volumen sumergido. Alternativa E. Un barco tiene una masa de 400 kilogramos y está flotando en el mar. ¿Cuál es el valor del empuje hidrostático? Muy bien, tengo el peso y tengo el empuje, entonces deben estar en equilibrio. Entonces el empuje es igual a ¿quién? Al peso. Pero fórmula del peso es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? 400. ¿Cuánto es la gravedad? 10. 400 por 10 me da un valor de ¿cuánto? De 4.000 newtons. Graficamos, ¿te parece? O 4.000 lo expresas con 4 kilonewtons. Tienes el barquito, hacia abajo viene el peso y hacia arriba se grafica un vector vertical hacia arriba. ¿A quién? Al empuje. Y peso sería igual a ¿quién? Al empuje. Pregunta número 7. Un barco tiene una masa de 800 kilogramos y está flotando en el mar. ¿Cuál es el valor del empuje hidrostático? Veamos, vamos a hacer la solución. Empuje es igual otra vez al peso. Fórmula del peso, masa por gravedad. Muy bien, la masa te vale 800 y la gravedad te vale 10. 800 por 10 te da ¿cuánto? 8.000 newtons. Esto también lo podemos expresar como 8 kilonewtons. Si graficas al barquito, no te olvides que el barco hacia abajo, ¿qué va a tener? La persona hacia abajo tiene un peso vertical hacia abajo y hacia arriba, vertical hacia arriba, viene el empuje. Los dos están en equilibrio, por eso los vamos a igualar. Ejercicio 8. Un cilindro flota en el agua como se observa en la figura. Si su volumen es de 5 metros cúbicos, calcular el empuje hidrostático. Empuje, densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido. Su densidad es 1000, su gravedad 10, el volumen es 3. 3 ¿por qué? Porque solamente si el volumen total es 5, la parte sumergida es 3. 9. Una caja metálica tiene un volumen de 8 metros cúbicos y está flotando en agua como se observa en la figura. Halla el empuje hidrostático. Si el volumen es 8, y date cuenta que en la caja 2 metros cúbicos está fuera del agua, entonces lo que está en la parte interior es 6 metros cúbicos. Cuando reemplacen la fórmula densidad de líquido, gravedad por el volumen sumergido va a ser 1000 por 10 por 6. Eso te da 60 kilonewtons. En el 10 del problema anterior, ¿cuál es el peso de la caja? Ya vimos que el peso es igual al empuje. Como ya se ha hallado el empuje, entonces el peso es igual a 60.000 newtons o 60 kilonewtons. 11. Un
Hay el empuje de un cilindro que flota, como se observa en la figura, en un lago cuya densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. La parte sumergida me indica que es 3 metros cúbicos. Al reemplazar empuje, densidad, gravedad por volumen sumergido, sería densidad líquido 1000, gravedad 10, volumen sumergido 3. Multiplicas y te va a salir 30.000 o 30 kilonewtons. 12. Una caja de volumen 6 metros cúbicos está en reposo en el fondo de una laguna. Si la densidad del agua es 800 kilogramos por metro cúbico, calcule el empuje hidrostático. Empuje hidrostático, densidad de líquido, gravedad por volumen sumergido, 800 por 10 y por 6. S. Un submarino tiene un volumen de 40 metros cúbicos y se encuentra flotado como se observa en la figura. Si la densidad del agua del mar es 1200, entonces experimente un empuje, densidad de líquido, gravedad, volumen sumergido. 1200 porque ahí me indica que la densidad es 1200, gravedad 10 y el volumen es 40. La respuesta sería 480 kilonewtons. 14. Un gran bloque de hielo flota como se observa en la figura. Si su volumen es de 5 metros cúbicos y la densidad del agua del mar es 1000, calcular el empuje. En la cajita el volumen que está afuera es 2, por lo tanto la que está en la parte interior del agua es 3. Entonces al reemplazar sería 1000 por 10 por 3. Eso te daría 30.000, lo que sería 30 kilonewtons. 15. Un bloque de madera de 3 metros cúbicos flota como se observa en la figura. ¿Qué fuerza adicional al peso habría que aplicar para sumergirlo completamente? El volumen sumergido es 2. Entonces 2 por 10 por 1000 te da 20.000. Quiere decir que necesitamos 10.000 para que el bloque se pueda sumergir. Un cubo de madera cuya arista es 40 centímetros pesa 400 newtons y está en equilibrio. Halle el valor de X. Peso es igual al empuje, el peso vale 400, eso es igual a 1000 por 10 por V. Con esta operación vamos a hallar el volumen. El volumen va a salirte 4 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Ahora date cuenta que ya no es un cubo, es un prisma. Las bases sí valen 40 centímetros, pero la altura va a valer X. Entonces largo por ancho por alto. Y hallas el volumen en función de X y eso lo vas a igualar a la primera operación. Y listo, eso es todo por hoy.